haya quedado con dudas? Entonces vamos a revisar todas y hacemos igual que siempre. Si hay alguna duda o algo, paramos y la desarrollamos. Entonces, la primera pregunta del TP16 decía, con respecto al tejido nervioso, indique la aseveración correcta. Aseveración es como afirmación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que buscar lo que es correcto. Dice, las vainas de mielina son el factor que determina un aumento en la velocidad de conducción del impulso nervioso, transmisión saltatoria. Si ese es correcto, que era el dibujito de que nos mostraba que la mielina tenía ese efecto. La B dice, el axón se arboriza de forma proximal al cuerpo neuronal. Eso es incorrecto porque el axón se va a arborizar pero de forma distal al cuerpo neuronal, ¿sí? Hacia el lado contrario del cuerpo neuronal se va a arborizar. Los oligodendrocitos se ubican en el sistema nervioso periférico, incorrecto, porque era... Profe, Sí. ¿a qué se refiere con arborizo? Arborizar es que empieza a ramificarse. Ah, bien. ¿Sí? Como la acción que empieza como a salirle, o las dendritas también están como ramificadas. A eso hace la referencia. ¿Sí? Sí, ahora sí, profe, gracias. Perfecto. Y las dendritas están cargadas de vesículas de neurotransmisores. Eso es incorrecto porque no son las dendritas las que están cargadas, sino que el axón o las terminales axónicas son las que tienen las vesículas. Por lo tanto, la opción E, todo es correcto, no era correcta, porque solamente A es la correcta. En la pregunta 2 dice, marque lo incorrecto respecto al potencial de acción. ¿Sí? Incorrecto. Lo que no es correcto. Entonces, dice, cuando la membrana es estimulada, se vuelve súbitamente permeable a los cationes de sodio, produciendo un flujo de este ion hacia el interior de la célula. ¿Sí? Eso era correcto, porque ese ingreso era lo que permitía el cambio en la permeabilidad de la célula y una despolarización de la misma. B. Esto hace que se invierta el potencial de membrana y se hace momentáneamente positivo, más 40 milivolts. ¿Sí? Ese sería como un ejemplo. C. Cuando se llega a los más 40 milivolts, potencial máximo de despolarización, se abren canales de cloro para contrarrestar las cargas positivas. Acá tenemos como dos partes en la oración. Sí, cuando se llega al potencial máximo de despolarización se van a abrir los canales de cloro, pero no siempre el más 40 va a ser el valor máximo. ¿Sí? Acá le hemos puesto más 40 porque en el ejemplo que ustedes tenían en el eje cartesiano salía más 40, pero podría ser uno de los valores que se tomen. No necesariamente es el potencial máximo. Después, la D, el potencial se dispara cuando se supera un potencial de membrana llamado umbral. Eso es correcto, porque yo necesito superar ese umbral para generar la respuesta. Por lo tanto, E, todo es correcto, no sería correcta. ¿Dudas con estas dos? Profe, entonces más o menos hasta dónde se llegaría con el potencial máximo. Depende del impulso. Ah, bien. Generalmente o en promedio son Profe, 40, pero va a depender del impulso. pero siempre va a ser positivo Sí, el potencial porque máximo. va a superar el menos 55, entonces ya eso ya lo hace positivo. Ah, bien. Porque como al abrirse los canales va a ingresar mucho sodio, por lo tanto lo va a volver positivo. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta de estas dos? Seguimos entonces. La 3 dice, el estímulo nervioso se transmite según la siguiente secuencia, es decir, dónde pasa de uno a otro el estímulo nervioso. Entonces tenemos acción, dendrita, cuerpo neuronal y acción, ¿sí? Ese sería correcto. Esta acción correspondería a la neurona presináptica y desde dendrita, cuerpo neuronal y acción corresponde a la postsináptica. Entonces,
Dendrita, axón, cuerpo neuronal, es incorrecto porque entre la dendrita y el axón está el cuerpo neuronal. Dendrita, axón también es incorrecta, por lo tanto, la D y la E, ninguna de las dos podía ser correcta. Solamente era la A. Profe, a mí como que me confundió esta porque como empezaba con axón, Bien. pero Sí, claro, porque el axón de la neurona anterior, la o sea, la que anterior. está transmitiendo. Exacto, sí. Se puede como interpretar que la misma neurona tenía axón antes y después. Claro, eso había entendido. Bien. Bueno, como estamos acá hablando del estímulo nervioso y no nos menciona si dentro de una sola neurona o en conjunto, tendríamos que también considerarla. Sí, ahí está la diferencia, porque nos habla del estímulo nervioso nomás. Pero las otras secuencias en sí eran incorrectas porque no había conexión. ¿Sí? De la dendrita al axón tiene que pasar sí o sí por el cuerpo neuronal. Claro, vos podrías haber marcado ninguna es correcta. Claro, esa marqué porque Claro, como vi axón al principio, entonces dije, claro, no, no era. está bien, sí. Si vos, o sea, lo interpretaste, si esa fue tu interpretación, estaría correcta, la que vos acá ninguna es correcta, pero como habla del estímulo nervioso en general, podemos considerar la terminación de la presináptica. Claro, sí, ahora sí entendí. Perfecto. Entonces seguimos. Profe, el cuerpo neuronal vendría a ser el soma, ¿verdad? Exacto. Ah, bien. ¿Sí? Recuerden que cuerpo neuronal o soma son los dos sinónimos. Se pueden usar indistintamente cada una. La pregunta 4 dice, teniendo en cuenta el siguiente esquema sobre tipos de neurona, marque la opción correcta. Entonces, vamos a subir un poquitito más, así las vemos. No me entran las opciones con la imagen completa. Vamos a la opción A. La neurona A es una neurona multipolar y por eso debe cumplir funciones de interneurona. ¿Sí? Esto sería incorrecto porque no es multipolar. ¿Sí? Podría ser bipolar. C. La neurona C es bipolar y su estructura es un ejemplo característico de neuronas motoras. La estructura C es unipolar. Entonces ya es incorrecta. C. La neurona B es bipolar y cumple funciones de neuronas sensitivas. Es incorrecta porque esta es una multipolar. Después nos dice, la neurona C es una neurona unipolar o pseudo-unipolar. Correcto, hasta ahí está correcto. Y dice, y corresponde a las neuronas sensitivas. También es correcto, era uno de los ejemplos que podían ser las neuronas unipolar. Y por último, la neurona B es una neurona pseudo-unipolar, incorrecto porque es multipolar. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Profe, sensitivos Sí. y sensoriales serían sinónimos. ¿Cuál, perdón? Sensitivo y sensorial Sí, serían sinónimos. exactamente. Viene de lo mismo, digamos. Y otra cosa también, como lo pueden llegar a encontrar como neurona unipolar o neurona pseudo-unipolar. ¿Sí? Acá se les ha puesto los dos sinónimos, pero pueden encontrar también a una de las dos definiciones o una de las dos denominaciones. ¿Alguna duda más? Seguimos entonces. Con respecto a las células de la glía, todo es correcto, excepto. ¿Sí? Entonces tengo que buscar lo incorrecto. Este excepto hace que yo busque lo incorrecto. Las células de Schwann tienen la misma función que los oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso periférico. Es correcto porque la función que tenía era formar las vainas de mielina, aunque los oligodendrocitos tenían otras actividades, pero en esa coincidían. B. Las células satélite brindan sostén a las neuronas ubicadas en los ganglios del sistema nervioso periférico. También era correcto, eran las dos neuronas, las dos células, perdón, de la glía correspondiente al sistema nervioso periférico. C. Los oligodendrocitos ayudan a formar la barrera hematoencefálica. ¿Sí?
Esto es incorrecto porque quien genera la barrera hematoencefálica van a ser los astrocitos. Sí, esa era su función. D. Las células ependimarias forman el revestimiento de los ventrículos del encéfalo y del conducto central de la médula espinal y se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? En todas estas secciones, ventrículo del encéfalo y conducto central de la médula espinal, vamos a tener el líquido cefalorraquídeo, entonces era correcta. Y la microglia realizan procesos de fagocitosis contra microorganismos, ¿sí? Esa era la función puntual de la microglia. La pregunta 6 dice, la membrana celular en una neurona está en reposo, perdón, la membrana celular de una neurona que está en reposo, y ahora tengo que buscar qué característica proviene o qué característica es correcta con respecto al reposo. Dice, A, es altamente permeable al sodio, incorrecto. Es más permeable a los aniones que a los cationes, incorrecto. Es relativamente permeable al potasio, esto sí es correcto. Es igualmente permeable a todos los iones, no es correcto. Y es permeable a los iones orgánicos como proteinatos cargados negativamente, incorrecto. La única correcta es que es relativamente permeable al potasio. ¿Dudas con estas dos? No, profe. Seguimos entonces. Voy a ver si hay algo en el chat. Nada, entonces seguimos. Dice, 7. De todas las opciones acerca del impulso nervioso, solo una es la correcta. Márquela, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar solo la correcta. Dice, el principal cation intracelular es el potasio y se encuentra unas 30 veces más concentrado dentro que fuera de la célula. Eso es correcto, ¿sí? Después tenemos, el principal anión intracelular es el cloro. ¿Sí? Es decir, dentro de la célula teníamos mucho cloro. Era incorrecto. Teníamos los aniones orgánicos. Entonces eso sería incorrecta. C. Los canales pasivos de potasio están siempre cerrados, no así los de sodio, que están siempre abiertos. Eso era incorrecto, era al revés. Los de sodio están cerrados y los de potasio, la mayoría, están abiertos. D. La fuerza potencial de impulso nervioso no es siempre la misma, sino que depende de cuán fuerte sea el estímulo. Esto era incorrecto porque recordemos que era o todo o nada. No importa qué tan fuerte era el estímulo, o lo único que importaba era que pasara el umbral. Si pasaba el umbral apenitas o muy sobrado, no importa, siempre íbamos a generar el mismo estímulo, porque era o todo o nada. ¿Sí? Que yo les di hoy el ejemplo de la luz. Si prendíamos la luz con un dedo o con el puño. Y por lo tanto, la opción E, solo A y D son correctas, es incorrecto. Vamos a la pregunta 8. Con respecto a las clases de neuronas, es incorrecto. ¿Sí? Tengo que buscar lo que no es correcto. Las neuronas sensoriales reciben información de estímulos internos y externos. Eso es correcto. Las interneuronas conectan regiones localizadas en el sistema nervioso central y forman circuitos. ¿Correcto? C. Las neuronas de proyección transmiten del sistema nervioso central a los efectores como músculos y glándulas. Eso era incorrecto, ¿sí? Porque las que hacen esto van a ser las motoras. Las de proyección solamente van a retransmitir una señal en el sistema nervioso central. D. Las neuronas motoras son efectores del sistema nervioso central, por ejemplo, en el sistema muscular. ¿Sí? Eso sería correcto. Y la opción E dice, las neuronas de proyección son multipolares como las neuronas motoras. Eso también sería correcto. ¿Dudas con estas dos? No, profe. Seguimos entonces. Con la pregunta 9. Dice, con respecto a la propagación del potencial de acción, indica la opción correcta. La propagación se produce en cualquier sentido, es bidireccional, incorrecto. Un solo sentido es unidireccional. En la zona del axón, donde se está propagando el impulso, el interior del mismo es positivo con respecto al exterior. ¿Sí? Esto es correcto
porque nos dice dónde se está propagando el impulso, ¿sí? En ese momento, cuando se está propagando el impulso, el interior es positivo con respecto al exterior, ¿sí? Hago esta aclaración porque también surgió la duda mientras que estábamos en la clase de hoy. Entonces, cuando está el impulso, es positivo el interior. Cuando no está el impulso, cuando está en reposo, va a ser negativo el interior, ¿sí? Eso era lo importante o lo esencial de esta oración para que sea correcta. Después teníamos C, en las fibras amielínicas, quiere decir sin mielina, ¿sí? Eso significa la A adelante, la velocidad de la propagación del potencial de acción es más alta que las fibras mielínicas. Incorrecto, porque la mielina hacía que aumentara la velocidad. D, la mielina permite una propagación en forma saltatoria del potencial de acción, hasta ahí es correcto, y después dice, lo que disminuye la velocidad del impulso. Incorrecto, porque la propagación de saltatoria hacía que aumentara la velocidad del impulso. Y A y B son correctas, no sería correcta porque la A ya era incorrecta. Y la 10. Profe, Sí. ¿qué se refiere con amielínica? Amielínica es sin mielina. A Ah, bien. nos da la propiedad de sin. Bueno, no se me viene ahora ninguna palabra de la vida cotidiana que usamos, pero el as nos va a referir sin. 10. Con respecto a la transmisión sináptica, en la sinapsis química, podemos afirmar todo lo siguiente, excepto. Las neuronas están separadas por un pequeñísimo espacio llamado hendidura sináptica, ¿sí? Esa era correcta. Ustedes la que tenían iguales, que ahí revisé, eran la C y la E. Bien. Entonces eso era correcto, nos está pidiendo lo incorrecto. B, el neurotransmisor liberado no puede ser recaptado por el axón que lo liberó, ¿sí? Esto es falso porque una vez que se libera el neurotransmisor, cumple su función, es decir, se une al receptor y luego se desasocia, si se separa del receptor, ese neurotransmisor puede ser recapturado por el axón para volver a almacenarlo y volver a utilizar. Vamos a la D, ¿sí? Que eran las que ustedes tenían. La C era la que estaba mal copiada. Entonces ya vamos a volver a la C. La D dice, la sinapsis es la unión especializada entre dos o más neuronas por las cuales viaja el impulso eléctrico, ¿sí? Esto también es correcto porque justamente esa es la sinapsis, la unión de dos células y va a pasar el impulso eléctrico. Y la E, que era la que ustedes tenían repetida, dice, un neurotransmisor puede causar una hiperpolarización o una despolarización en una neurona contigua. ¿Sí? Eso es correcto, porque podría generar la hiperpolarización si era un inhibidor o la despolarización si era un excitador. Y la opción C, que era lo que ustedes tenían repetida, la que deberían haber tenido era las terminaciones sinápticas sintetizan de manera continua al neurotransmisor y lo almacenan dentro de las pequeñas vesículas, que eso también era correcto. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, no entendí muy bien por qué la respuesta es la B. Perdón. Bien. Esto, no sé si lo vieron ayer con la profe, los neurotransmisores, ¿sí? Van a ser formados por el axón. Se van a liberar al medio sináptico. Esos neurotransmisores se van a unir a los receptores, van a generar su acción de abrir los canales, por ejemplo, y una vez que termina su acción se liberan del receptor. Entonces quedan en el medio sináptico, ¿sí? En el espacio sináptico. Y el axón tiene la capacidad de abrir canales para que ingresen nuevamente esos neurotransmisores y puedan ser reutilizados. Ah, bien. ¿Sí? Sí. Entonces, como pueden ser reutilizados o recaptados por el axón, esto sería lo incorrecto. No puede ser. Profe, Sí. puede ser que podían ser reutilizados o también se podían, o sea, se destruían cosas. Y también Algunos, no escuché la segunda parte. como que los destruían, por así decirlo, desechaban. Algunos. Algunos sí.
Porque como se van a Vale. abrir canales, pueden ingresar y algunos pueden estar defectuosos y se pueden eliminar. Claro, a mí me quedó eso de la clase de ayer y por eso dije que no. Pensé que se Claro, destruían todos. por eso, entonces, pero son recaptados, ¿sí? La mayoría pueden ser rechazados y algunos se pueden reutilizar, pero son, digamos, lo de esta oración sería que podían ser recaptados. Sí, ahora sí, profe, gracias. Perfecto, de nada. ¿Alguna otra duda de esto? No, profe. Bien. Entonces, los que nos van a quedar ahora son estos dos, son solamente para odonto. Los de tecnicatura también lo pueden resolver, pero estos dos últimos ejercicios son diferentes porque han sido más orientados a lo que pide cada una de las facultades. Entonces, la pregunta 11 dice, ¿cuál de los siguientes neurotransmisores del sistema nervioso central es fundamentalmente inhibitorio? Entonces, acá ustedes tenían el cuadrito y dentro de este cuadrito, el que era fundamentalmente inhibitorio era el ácido gamma-aminobutírico o GABA. ¿Sí? Ese es que es puramente o fundamentalmente inhibitorio. Y la 12, que dice, ¿cómo se denomina la amina relacionada con el despertar, el comportamiento sexual, la regulación de secreción hormonal y los umbrales de dolor? Entonces acá les daban dos características. Primero, el tipo químico que es, ¿sí? Ya estamos hablando acá, una característica química que era una amina, y luego le daban las funciones que podía tener. A partir de eso, la respuesta correcta era histamina. ¿Alguna duda? No. Bien. Y por último, les voy a compartir, vamos a ver las dos últimas de técnico, porque aunque ustedes no la hayan rendido, les sirve también para conocer cuál otras preguntas podrían responder, porque también son totalmente, se las podrían haber tomado ustedes, porque es el mismo temario, el mismo cuadernillo en esta época, en esta unidad. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. No, profe. ¿Sí? ¿No? No, yo no. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien. Entonces, 11. Los cuerpos neuronales que se hallan fuera del sistema nervioso central y que se ubican en grupos se denominan ganglios. ¿Sí? Los cuerpos neuronales o los somas, ¿sí? Van a denominarse ganglios si están fuera del sistema nervioso central, es decir, en el sistema nervioso periférico. Los núcleos se van a llamar los que están dentro del sistema nervioso central. Los nervios eran los axones en el sistema nervioso periférico y los tractos eran los somas, los cuerpos celulares o neuronales en el sistema nervioso central. Acá aprovecho ya esta aclaración o esta marcación, ¿sí? Porque acá nos dice los cuerpos neuronales que se hallan fuera del sistema nervioso central. Si yo no leo bien, ¿sí? Si yo no leo esta partecita, el fuera, puedo interpretar a la pregunta directamente como los que están en el sistema nervioso central, ¿sí? Porque no me dicen periférico. Entonces, si yo lo leo rápido, puedo interpretar mal la pregunta. Esta ustedes no la tuvieron, pero para que les quede esa parte claro, porque se dice que están fuera del sistema nervioso central, por lo tanto están en el sistema nervioso periférico. O viceversa, si están fuera del periférico, están en el central. ¿Se entiende esta aclaración por las dudas? Para que leamos bien en detalle, porque una palabrita nos cambia todo. Entonces, para que estemos atentos cuando hacemos los exámenes o los TP, para que se tomen sus tiempos. Ustedes verán que el tiempo les sobra, entonces, para que ustedes vayan leyendo bien en detalle. Y la pregunta 12 es, en una neurona se observa que hay una diferencia de potencial eléctrico entre el medio intracelular y extracelular de 70 milivolts. El interior es negativo con respecto al exterior, ¿sí? Entonces la diferencia va a ser menos 70 milivolts. ¿Cómo se denomina esta diferencia de potencial? La diferencia de potencial se va a llamar potencial de membrana. ¿Sí? La potencial de acción era cuando ya la célula actuaba, la despolarización y repolarización van a ser los valores o las acciones para que la célula genere el estímulo o
vuelva a su estado original. ¿Alguna duda con el TPE o con algo de la unidad 16? No, profe. Bien, entonces, hasta acá hemos llegado la clase de hoy y nos encontraremos